Hola, qué lindo poder saludarte en esta oportunidad. Hoy tenemos una nueva historia de la palabra de Dios y esta se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, desde los versículos 21 hasta el 43. Saben que los 4 evangelios registran 35 milagros de Jesús. Cada uno de ellos difiere de los demás en su forma y en su esencia. Sin embargo, tienen algo en común: el autor del milagro. El milagro que analizaremos a continuación incluye elementos únicos. En el ámbito teológico, la estructura de esta narración es conocida como sándwich, porque arranca con una historia, luego pasa a otra y finalmente vuelve a la historia inicial. En la historia de este pasaje encontramos algunas similitudes. En primer lugar, los personajes curados son mujeres. En segundo lugar, en ambos casos hay un toque especial que interviene en cada uno de los milagros. Y por último, el padecimiento de la mujer y la edad de la niña es de 12 años. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, en los versículos 22 y 23. Dice así: Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Jairo era un influyente líder religioso en la época de los judíos. Él estaba encargado de velar por los preceptos establecidos en la Torá. Por otra parte, su pedido era específico y puntual. Le rogaba a Jesús por sanidad para su hija de 12 años. La solicitud de Jairo significó un reconocimiento de la divinidad de Cristo. En la Biblia encontramos otras ocasiones en las que líderes religiosos también buscaron a Jesús. Hay uno llamado Nicodemo. Pero él no buscó a Jesús a la luz del día frente a la multitud, sino que lo hizo en la noche, porque él no estaba dispuesto a sacrificar su posición y su honor. Pero Jairo sacrificó todo: su estatus social. Inclusive es probable que también haya perdido su trabajo, ya que según los sacerdotes y fariseos, quienes eran los líderes religiosos de la época, no era correcto pedir ayuda de Jesús, y mucho menos reconocer su poder, porque para ellos Jesús era un impostor y un falso maestro. ¿Qué estamos dispuestos a dejar de lado o a perder por recibir a Jesús? Quizás nuestros familiares no estén de acuerdo. Tal vez nuestro entorno social nos critique. Pero cuando entendemos que Jesús es la única salida, no vacilamos en aceptarlo y depositamos toda nuestra fe en Él. Vamos a continuar la lectura desde el versículo 25 en adelante. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora el relato deja de lado por un momento la historia de Jairo,
para contarnos la historia de una mujer. ¿Y qué diferencia encontramos aquí? Por un lado, la hija de Jairo, que tal vez había disfrutado de buena salud durante 12 años, los primeros 12 tiernos años de su vida. Y 12 habían sido los años que se habían convertido en un calvario para esta mujer. Ella sufría de flujo de sangre. Y las mujeres que tenían esta afección no tenían permitido participar de los rituales religiosos, mucho menos acercarse al templo ni entrar a la sinagoga, porque se las consideraba impuras. ¡Qué difícil! No solo tener que afrontar un problema físico de salud, sino verse privada de participar con libertad de la adoración a su Dios. ¿Cuánto dolor habrá causado esto para esta pobre mujer? El texto bíblico nos dice que su condición era desesperante. Ya había gastado todo su dinero en los médicos y lo único que ellos habían podido hacer era diagnosticarla con un problema de por vida. Muchas veces en los seres humanos solo encontramos eso: palabras de desaliento y negativismo. A veces esas palabras son reales, porque por supuesto hay cosas que los seres humanos no pueden solucionar. Pero hay alguien que sí tiene la solución para todos nuestros problemas, y la mujer acudió a la persona indicada. Ella tenía tanta fe que entendió que con tan solo tocar su manto iba a recibir la sanidad que tanto ansiaba. Y así fue. El poder de Cristo obró por medio de la fe de esta mujer. Este ingrediente es esencial para la vida espiritual. Debemos creer en el poder de Dios, creer de todo nuestro corazón, entregarle toda nuestra incredulidad y ver a un Dios que quiere obrar en nuestras vidas. Continuemos con la lectura a partir del versículo número 35. Dice así: Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Volvemos a la historia de Jairo. Jairo y su hija que estaba enferma. Ahora la situación parece volverse irreversible. El anuncio que tanto temía escuchar finalmente llegó a sus oídos. Su hija, su amada hija, había muerto. ¿Para qué molestar al maestro? ¿Cuántas veces nos hacemos esta pregunta? ¿Cuántas veces podemos pensar: ¿por qué voy a molestar a Jesús? ¿Por qué voy a interrumpir a Dios con algo tan sencillo, tan simple, tan insignificante? ¿Saben, amigos? Antes que Jairo pudiera expresarse, llegó el consuelo de Jesús para ese corazón destruido. Y muchas veces, antes de que podamos expresarnos audiblemente, Jesús nos consuela con sus palabras, las mismas que le expresara Jairo en aquella oportunidad. Esas palabras también son para nosotros hoy. No temas, cree solamente. Versículo número 41. Tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años,
y se espantaron grandemente. Jesús tomó la mano de aquella niña. ¡Qué hermosa escena! Luego de tomar su mano, dejó que su voz pudiera entrar por los oídos de aquella niña que estaban sin sentido, pero que recobraron su sensibilidad ante la orden de Jesús. Y la orden fue: levántate. El milagro se hizo realidad. Las esperanzas frustradas de toda una familia se convirtieron en un gozo indecible. ¿Saben? En estas dos historias conectadas por situaciones similares, podemos encontrar algunas lecciones muy importantes para nuestra vida hoy. En primer lugar, no debemos tener temor de acercarnos a Jesús. Tanto Jairo como la mujer se acercaron a Él con fe, sabiendo que Él podía atender sus necesidades. Y Jesús siempre está dispuesto a recibirnos para ayudarnos y hacer más ligera nuestra carga. No importa cuánto tiempo venimos arrastrando una situación difícil. Pueden ser 12 horas, 12 días o 12 años, como en el caso de esta mujer. Sin embargo, Jesús está atento a nosotros. La segunda lección que encontramos en estas historias es que debemos acercarnos a Jesús con fe, creyendo en su poder para atender nuestras situaciones difíciles y darnos mucho más de lo que le pedimos. Él conoce lo profundo de nuestro corazón y sabe que nuestra mayor necesidad es su salvación para nuestras vidas. También aprendemos que en algunas circunstancias la gente nos puede dejar de lado por creer en Jesús. Hasta inclusive se pueden burlar de nosotros. Pero cuando acudimos a Él y nos aferramos de su poder, Él llena todo el vacío que el mundo nos puede haber dejado. Por último, aprendemos que el mayor milagro no es la sanidad física, sino la espiritual. ¿De qué nos sirve vivir algunos años más si finalmente terminamos muriendo para siempre? Dios quiere darnos más que salud física temporal. Él quiere darnos salud espiritual. Esa salud que nos conduce a la vida eterna. Una vida junto a Él para siempre. Hoy quiero hacerte una invitación especial. Quiero invitarte a dejar de lado los prejuicios y los preconceptos para entregarte con fe a aquel que quiere transformar tus tristezas en alegrías y que quiere darle paz a toda tu alma para que puedas encontrar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieres también, como Jairo y como la mujer de nuestra historia, dar ese paso de fe? Hoy Jesús te dice: no temas, cree solamente. Jesús te espera. Entrégale hoy tu corazón.